Señor, gracias por este tiempo. Señor, derrama su espíritu sobre cada persona aquí. Señor, usa este tiempo. No es simplemente otra oportunidad a leer su palabra, que es una bendición, pero es una oportunidad a encontrarlo. Que esto es la meta de esta noche. Que cuando salimos de este lugar, salimos sabiendo que encontramos nuestro Señor. Esto siempre es la meta, porque queremos conocerlo más. Queremos crecer en nuestra relación contigo. Queremos conocer qué dice su palabra. Ponemos este tiempo en sus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Números, el libro de Números, y hoy en capítulo 35 y terminamos nuestro estudio en este libro hoy. La semana pasada terminamos en el capítulo 34 con el establecimiento de las fronteras de la tierra prometida. Ellos saben en este momento todas las fronteras de la tierra. Ellos están afuera, pero saben. Ahora aquí en capítulo 35 veremos las ciudades designadas para que los levitas. Interesante. ¿Por qué? Hombres, los levitas. ¿Quiénes son? Son los hombres dedicados al servicio de Dios. Eso es su trabajo. Entonces, este capítulo está dedicado a las ciudades designadas para ellos morarán, o donde ellos morarán. Entonces empezamos en capítulo 35 y vamos a leer versículos 1 a 3, porque vemos aquí que los levitas no tienen gerencia en la tierra prometida. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Necesitamos recordar primero que los levitas no tenían una gerencia en la tierra prometida, y estamos hablando físicamente. Recuerdan en Números capítulo 18, versículo 20, dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y él obviamente está hablando acerca de los levitas. La gerencia de los levitas era el Señor. El mismo Señor era su recompensa. Lo que es la gerencia más excelente, ¿verdad? Bueno, pensamos de eso. ¿Y su gerencia, Jaime? Es el Señor. Qué bueno. ¿Qué quiere decir? ¿Este pedazo de tierra o el Señor? Eso es mío. No, el Señor. Es lo más excelente. Porque su gerencia es algo eternal. Nadie puede tocar su gerencia. Es el Señor.
Es interesante, ¿verdad? Porque pensamos, si tiene padres, especialmente si su padre tiene plata, está pensando, un día, eso es mío, eso es mi gerencia. Pero eso es algo temporal. Pero cuando estamos caminando con Cristo, ¿dónde está nuestra gerencia? En el cielo. Y nadie y nada puede tocar nuestra gerencia. Es algo fijo, es algo seguro y es lo mejor en este mundo. Y esto es, si usted tiene una relación con Cristo, esto es su gerencia. Es en Cristo y es lo mejor. Entonces, cuando los levitas escuchan, mi gerencia es del Señor, está bien. Está bien. Pero obviamente ellos necesitaban un lugar para vivir. ¿Okay? Dios mandó que cada tribu fuera responsable de dar ciudades en sus territorios en donde los levitas vivieran. Y por esta razón en cada territorio habían levitas viviendo. También alrededor de estas ciudades, terreno era dedicado para que ellos tuvieran sus ganados y animales. En versículos 4 y 5 tenemos las dimensiones o las medidas de la tierra dada a los levitas. En total, si usted está tomando las medidas, la tierra dada a los levitas fue 40 kilómetros cuadrados. Eso suena grande, si es solo usted o sus familias, ¿verdad? 40 kilómetros cuadrados. Pero recuerda, hay más que 22,000 levitas, solo los hombres. Eso no incluye sus familias. Un comentarista estima que era 0.1% de toda la tierra prometida. Entonces, cuando pensamos en eso, no es mucho. En versículos 6 al 8, vamos a leer acerca de las ciudades dadas a los levitas. Dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Versículo 7, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, de que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Entonces, sabemos ahora, los levitas tenían 48 ciudades en total. 42 ciudades o pueblos donde los levitas podían vivir y otras 6 ciudades llamadas de refugio. Y vamos a ver qué eran las ciudades de refugio en un momento, pero ahora quiero recalcar que el tamaño de la tribu determinaba la cantidad de ciudades que debía proveer para los levitas. ¿Okay? Entonces, si usted tiene más tierra, usted está dando más. Si tiene menos, ¿verdad? Es fácil. Esta distribución de los levitas en la tierra prometida demuestra la sabiduría de Dios. Ellos eran ministros del Señor, como pastores. ¿Okay? Su enfoque eran las cosas de Dios. Al tenerlos distribuidos
en todas las partes de Israel, ellos podrían ayudarle a la nación a mantener sus ojos en Dios. Si ellos tuvieran su propia gerencia en la tierra prometida, significaría que ellos estarían en un solo lugar. ¿Ok? Y que las tribus tendrían que ir a ellos. Pero en la sabiduría de Dios, ellos estaban disponibles en cada territorio. Eso es mejor. Eso es mucho mejor. Si alguien está en problemas o está buscando un consejo, pero ellos están en el puro norte, ¿qué está pensando? No quiero ir, es lejos. Pero cuando algunos ministros, pastores, están en su territorio, me voy a hablar con ellos. Eso es la sabiduría de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios hace hoy con la iglesia. No hay ninguna diferencia. No tenemos un país donde todos los cristianos tengan que vivir. Gracias a Dios. Imagínense, yo soy un cristiano y me voy. Tenemos nuestro país privado, donde todo está perfecto. No, imposible, porque todos son pecadores todavía. No, eso es como la iglesia funciona. Dios ha puesto sus hijos en todas las partes del mundo. ¿Para qué? Para compartir las buenas nuevas de Jesucristo y edificar la iglesia, ayudando a otros creyentes a crecer en sus relaciones con Cristo. Imagínense que todas las iglesias están en Rusia. ¿Cómo se siente usted aquí en Costa Rica? Terrible. Pero Dios en su sabiduría está pasando sus hijos por todos lados en el mundo. Es hermoso. Es hermoso. Ahora veamos en versículos 9 al 15 las ciudades de refugio. Vamos a leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre el juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y para que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. El propósito de las 6 ciudades de refugio era proveer protección a la persona que había cometido homicidio, y haya sido accidental o intencionalmente. La protección era hasta que su caso podía ser escuchado ante la congregación. Las ciudades de refugio se encontraban dentro de ciudades de los levitas. Versículo 15 nos dice que estas ciudades de refugio aplicaban a todos los habitantes en la tierra,
no solo los israelitas. ¡Qué bueno! Imagínense si algo sucede con un israelita y usted está corriendo y pensando, yo estoy en problemas. Pero esto aplica a usted. Usted puede correr a esta ciudad para protección hasta que su casa está presentado ante de la congregación. En Josué capítulo 20 encontramos la lista de estas ciudades, y al ver estas ciudades en un mapa, uno puede ver que estaban estratégicamente ubicadas para que estuvieran al alcance de todos los habitantes, sin importar dónde vivían. ¿Okay? Como yo dije con los levitas, ¿verdad? Si todas estas ciudades están en el norte, qué triste por toda la gente viviendo en el sur, ¿verdad? Like, oh. Versículos 16 al 21 nos da ejemplos de homicidio que eran intencionales. ¿Okay? En versículos 22 al 24 es homicidio involuntario. Y es una lista de ejemplos que por accidente causaban la muerte. ¿Okay? Y obviamente yo quiero animarlos a leer acerca de estos en su propio tiempo. Y las personas culpables en ambos casos, involuntario o premeditado, podían refugiarse en la ciudad de refugio hasta presentar su caso. Y finalmente en este capítulo, versículos 25 al 34, instrucciones para quien cometía homicidio. Primero tenían que huir a la ciudad de refugio más cerca, obviamente. Qué tonto si usted está corriendo por la ciudad más lejos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa. Y cuando llega, presentar su caso ante los ancianos de esa ciudad. Después tenían que ir ante la congregación, que era un grupo de líderes que representaba la nación de Israel. ¿Okay? So, cuando eso sucede, y estamos hablando acerca de la congregación, eso no significa que toda la nación de Israel necesita llegar y escuchar el caso. Es solamente un grupo de líderes que representan la nación de Israel para ser juzgados. La persona culpable de homicidio involuntario debía permanecer en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote moría. Una vez que el actual sumo sacerdote moría, la persona podía dejar la ciudad de refugio y volver a su hogar. Eso es para la persona que su caso es involuntario. Por la persona premeditada, él fue matado por sus acciones. Y eso es basado en que dice en Génesis capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice? Génesis 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Para Dios, el homicidio es algo grave, la violencia en contra de hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es en la semejanza de Dios. Entonces, cuando fue premeditado, la consecuencia fue la muerte para esa persona. Podemos ver una ciudad de refugio
como una imagen de Jesús. Más de 15 veces en los Salmos leemos que Dios es nuestro ¿qué? Refugio. Nuestro refugio. Salmos 46, versículo 1, un ejemplo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ambos, la ciudad de refugio y Jesús, están al alcance de toda persona en necesidad. La ciudad de refugio y Jesús están al alcance de todo el que reconoce su necesidad de refugio que ofrecen. Nadie necesita temer que la puerta será cerrada o serán rechazados. Cualquier persona puede venir, ¿verdad? Y es lo mismo con Cristo. ¿Ah? Nunca podemos decir, Cristo no es para usted. La puerta a Cristo siempre está abierta, siempre, por cualquier persona. Y Jesús y una ciudad de refugio son la única opción para la persona en necesidad de salvación. Es la única opción, ¿verdad? No hay otras opciones en este mundo para la salvación. Solo es Cristo. Y para ellos, si quiere vivir, si algo sucede, eso es su única opción. Huir a una ciudad de refugio. Cristo es nuestro refugio y fortaleza. Veamos capítulo 36, la ley de gerencia. Y hablamos de este tema en detalle cuando vimos capítulo 27 de Números. Estudiamos esto. La ley de gerencia, cuando un padre moría teniendo solo hijas como herederas. Dios dijo que la gerencia pasaría a las hijas. Eso es lo que dice en capítulo 27. Pero en este capítulo un nuevo problema surge con esta ley. El asunto se trataba si la hija que recibía la gerencia de su papá se había casado con un hombre de otro tribu. ¿Por qué? Como la gerencia, es decir, la tierra, pasaría a su marido. Significaría que el territorio de la tribu de donde venía la esposa se reduciría. Entonces, para evitar esta situación, la mujer, la hija del padre que solo tenía hijas, debía casarse dentro de su propia tribu. Y así la tierra permanecería con su tribu. Posiblemente usted está pensando, y es muy romántico, está pensando, bueno, ¿qué pasa si ella viste otro hombre de otra tribu que es muy hermoso, amable y todo, es el hombre de sus sueños? ¿Qué pasa? Y triste, ¿verdad? Es como Romeo y Juliet, dos familias peleando, pero ellos están enamorados. Está bien. Ella tenía el derecho de casarse con un hombre de otra tribu, pero perdería su gerencia de tierra, la que sería dada a otra persona de su familia. Entonces ya está bien, puede hacerlo, pero pierda su gerencia. Y vamos a leer en capítulo 36, solo versículo 13. Estos son los mandamientos
y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Terminamos el libro de Números aquí. La nación de Israel están a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos casi pueden ver cumplida la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 8. Imagínense este momento. ¿Qué dice? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Casi. Ellos están en la frontera. Es con esta esperanza en la promesa de Dios que el libro de Números termina. Eso termina con esperanza. Toda la nación de Israel en este momento tiene esperanza. Pero sabemos que no pueden entrar a la tierra prometida hasta que, ¿qué pasa? Moisés muera. Por eso que quiero que avanzamos a capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Porque es ahí donde la Biblia relata la muerte de Moisés. Deuteronomio 34. Veamos entonces el último evento antes que la nación de Israel cruza el río Jordán para poseer la tierra prometida. Y con la muerte de Moisés se cierra este capítulo en la historia de la nación de Israel. En Deuteronomio 34 vamos a leer primero versículos 1 al 4. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, toda Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura y vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te permitió verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés subió al monte Nebo y es desde ahí que Dios le mostró la tierra prometida a él. Nebo quedaba a unos 10 kilómetros de la frontera de la tierra prometida. Así vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios. Aunque no pudo entrar a la tierra prometida, Dios en su gracia permite a Moisés ver la añorada tierra prometida antes de morir. Eso es gracia. Pero Jaime, ¿por qué Moisés no puede entrar a la tierra prometida? Bueno, recuerda que en Números capítulo 20, Dios le dio a Moisés instrucciones específicas para tratar una situación con la nación de Israel. Moisés desobedeció a Dios. Y por sus actitudes y acciones Dios le dijo que no le permitiría entrar a la tierra prometida.
Dios perdonó a Moisés por sus acciones y desobediencia, pero las consecuencias de sus acciones permanecieron. Y para mí, esto es una lección importante para nosotros también. Dios en su gracia perdona nuestros pecados. ¿Verdad? Sabemos esto. Cuando llegamos ante Dios, perdóname. Ese pecado fue terrible, Dios perdóname. Y en ese momento, ¿qué pasa? Está perdonado. Pero eso no remueve las consecuencias. Es importante porque muchas veces pensamos, estoy perdonado, entonces ya estoy libre. ¿De qué? ¿De sus pecados? Sí. Pero las consecuencias para sus acciones, no. No. Nunca piense que por ser perdonado no tendrá que sufrir las consecuencias. Muchas veces, gente está enojada con Dios porque está sufriendo las consecuencias de sus acciones. Pero yo pensé, yo estaba perdonado. Ajá, sí, está perdonado. Pero hay consecuencias. El perdón no quita las consecuencias. Nunca, nunca. Mis acciones siempre llevan consecuencias. Si nos arrepentimos y le pedimos perdón, somos perdonados. Eso es seguro. Es seguro. Pero las consecuencias de nuestras acciones permanecen. Y creo que eso es algo que necesitamos aprender. Necesitamos continuar. Entendemos, somos perdonados, pero necesitamos sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Moisés está en la montaña con Dios, ¿verdad? Y este momento debe haber sido dulce y a la misma vez amargo para Moisés, ¿verdad? El gozo de ver la tierra de la promesa y al mismo tiempo triste, ¿verdad? Sabiendo que fue su propio pecado que por el cual él no puede entrar a la tierra prometida. Solo puede ver. Entonces en ese momento puede ver, es like, wow. Y dice, oh, eso es todo. Eso es todo. Pero sabes por sus propios pecados. Un comentarista dijo, tiene que haber sido un día excepcionalmente despejado para poder haber visto toda la tierra prometida. Un día especial, ¿verdad? De Dios para Moisés, para ver todo. Moisés puede ver el final de su trabajo de guiar a la nación de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Él puede ver, ya, yo cumplí mi carrera. En ese momento, él puede decir eso, él puede ver, ellos están allá y allá es la tierra. Yo hice mi parte. Yo estaba fiel a mi llamado a Dios. Fue un momento dulce y amargo para él. Porque sabemos, su corazón fue pasar el río Jordán y entrar a la tierra prometida con la nación. Eso es su corazón. Pero con un verdadero líder, un verdadero hombre, él toma la responsabilidad para sus acciones. Nunca leamos acerca de Moisés discutiendo con Dios acerca de eso. Nunca. Eso fue mi culpa. Es importante, ¿verdad?
No tenemos una posición nunca para discutir con Dios. Especialmente cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestras acciones. No podemos decir a Dios, ¿por qué? Yo soy perdonado, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Simplemente las consecuencias. Nunca leamos eso acerca de Moisés. Es un líder de la nación. ¿Qué momento más especial tiene que haber sido cuando Moisés escuchó a Dios decir, versículo 4, esta es la tierra? Amén. Simplemente ya esta palabra, de la boca de Dios, esta es la tierra. Y eso describe la dirección que Moisés está moviendo. Los versículos 1 al 3. Él está mirando, cuidado, por allá, por allá, por allá. Él puede ver dónde los tribus estarán. Es like, qué hermoso. Gracias Dios por ese momento. ¿verdad? Versículos 5 al 8 es la muerte de Moisés, el siervo de Dios. Vamos a leer. Versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en la valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Dice en versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Nada más. Es muy simple. Si usted ha sido aquí con nosotros estudiando Éxodo y Números, hay muchas cosas que hemos aprendido acerca de Moisés, ¿verdad? Y en el final de todo, ¿qué leamos? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Es muy simple, pero es perfecto. No dice Moisés un príncipe de Egipto. Puede decir eso. Suena bien, un príncipe de Egipto. Uy, qué buena la posesión. No dice eso. No dice un pastor de Israel en el desierto. Puede ser eso. Moisés, líder de la nación de Israel. ¿No? Moisés, el gran profeta. Puede ser. Ni tampoco leemos, ahí murió Moisés, el que por su pecado nunca entró a la tierra prometida. Gracias a Dios. No dice eso acerca de él. Pero puede decir eso también. Simplemente dice, murió Moisés, siervo de Jehová. ¿Es esto lo que la gente piensa de nosotros? Si una persona puede escribir su vida en una frase, suena como esa. Aquí es un siervo de Jehová. Nada más. Cuando muramos, ¿dirán así de nosotros? ¿Murió un siervo de Jehová? ¿Estaría satisfecho con el simple hecho que se diga de usted cuando muera y murió el siervo de Jehová? Nada más. Solo escrito sobre su tumba es eso. Un siervo de Jehová. Eso es la única cosa. Cualquier persona pase su tumba, puede ver eso, y eso es la única cosa que la persona sabe acerca de su vida. Es suficiente para usted. Un siervo de Jehová. Nada más.
Porque podemos pensar en las cosas que hemos hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Creo que yo tengo otra cosa, yo quiero con eso también. Pero ¿es eso suficiente para usted? Solo un siervo de Jehová. ¿Le gusta este título? Siervo. ¿Qué es un siervo verdadero de Jehová? ¿Cómo reacciona? Eso es una buena prueba. ¿Cómo reacciona cuando alguien lo trata como un siervo? Y no estoy hablando acerca de cuando servimos a nuestros amigos o familia, quienes nos aman. No estoy hablando acerca de eso, ¿verdad? Porque es fácil. Pero cuando servimos a gente difícil o en situaciones difíciles, no cuando servimos en áreas que nos agradan o que son fáciles, donde no hay oposición y todos aprecian lo que hacemos. Es fácil ser un siervo en esta situación, ¿verdad? Con familia, amigos. Pero ¿qué pasa cuando servimos personas difíciles, en situaciones difíciles y sin ser apreciados? Así es como sirvió Moisés, el siervo de Jehová. No se trata de hacer lo que a mí me gusta, ni las cosas con que yo sueño, sino se trata de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la nación de Israel trató a Moisés terriblemente, ¿verdad? Horribles. Yo no sé, estudiando eso, yo estoy pensando, yo no sé si yo puedo guiar la nación de Israel. Las cosas que ellos están haciendo, especialmente si yo salió el monte Sinaí con los mandamientos de Dios, yo estoy súper feliz, wow, qué increíble, yo tengo los mandamientos de Dios, y yo llego a wow, es súper ruido aquí en el pueblo, ¿qué está pasando? Y yo veo un becerro de oro, y Aarón, mi hermano, está en la mitad de la fiesta, ¿qué está pasando aquí? Y eso es en el principio. Ellos una vez, no sé si se recuerdan, estaban enojados con Moisés y ellos quieren apedrearlo. Eso. Y ¿qué dice de él? Él es un siervo de Jehová. Él fue fiel con ellos. No sé cómo. Si la gente quiere matarme, ya me voy entonces. Moisés no. ¿Qué está haciendo Moisés? Orando. Él es ante Dios en sus rodillas orando para ellos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Él es un siervo de Jehová. Es un siervo verdadero. No cuando todo fue fácil, ¿verdad? Cruzando el Mar Rojo, ¡wow! Es fácil. Yo soy un siervo de Jehová en ese momento. El becerro de oro, ellos quieren apedrearme, un poco más difícil también. Pero Él no. Ya está bien. Me voy a orar. Su corazón siempre quiso el bienestar de ellos. Siempre. Un verdadero siervo. ¿Qué tipo de siervo es usted?
¿O es un siervo? No sé. ¿Qué tipo de siervo es usted? Cuando está pensando en su servicio para Dios, ¿qué tipo de siervo es usted? También en versículo 5 dice, Moisés murió conforme al dicho de Jehová. Una leyenda judía, y es solo una leyenda, pero a mí me gusta que dice que Dios se llevó el alma de Moisés con un beso. ¡Qué hermoso! Esa es la leyenda acerca de... Charles Spurgeon dijo acerca de esto también, como una madre pone a su hijo a dormir en su cama con un beso. El Señor besó el alma de Moisés y lo llevó para que estuviera con él para siempre. Oh, es una imagen hermosa para mí. Imagínense, porque yo quiero pensar en eso en el final de mi vida. Cuando Dios dice acerca de yo, ya, usted hizo todo en su llamado, venga a mi casa, que termina mi vida con un beso de Dios en mi alma y ya, me voy para siempre con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es algo hermoso. Pero de nuevo, es solo una leyenda. Pero yo quiero eso. Yo sé, cuando estoy orando acerca de mi muerte, por favor, con un beso. Porque eso suena excelente. Como versículo 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dice, Dios enterró a Moisés solo. Nadie nunca supo exactamente dónde está el cuerpo de Moisés. No, hay muchas ideas acerca de eso y no hablamos acerca de esto hoy, pero posiblemente en otro estudio. Pero en su muerte y en su entierro vemos la íntima amistad que Moisés experimentó con Dios. Solo es Dios y Moisés. Nada más. No humano participó en el entierro de Moisés. Es solo Dios con el cuerpo de Moisés. Los últimos momentos de su vida aquí en la tierra fueron pasados a solas con Dios. Qué hermoso tiene que haber sido para Moisés, ¿verdad? Él está pasando sus últimos momentos en el puro encima de la montaña con Dios, mirando toda la tierra prometida, la herencia de los israelitas que obviamente Él ama. Y en ese momento Él murió y Dios tomó su cuerpo. No sabemos dónde está. Pero qué hermoso ese momento para Él. Porque hay personas que pasan sus últimos momentos de vida rodeados con familia o amigos o a veces solos, ¿verdad? Pero Moisés, el siervo de Dios, pasó sus últimos momentos a solas con su Dios. Cada creyente puede tener la oportunidad de pasar tiempo con su Señor y Salvador en comunión con Dios. Qué privilegio más grande. Es lo mismo para nosotros. Pero tenemos la oportunidad todos los días a pasar tiempo con nuestro Señor y Salvador. Y piensen en las cosas que ocupamos nuestro tiempo. O cosas tontas muchas veces. Pero podemos experimentar momentos como Moisés con nuestro Señor y Salvador. Pero estamos pensando otras cosas son más divertidas. O cualquier cosa. Qué triste. Yo estoy culpable de eso también, ¿verdad? Qué triste.
Por la muerte de Moisés, los hijos de Israel lloraron por 30 días. La costumbre era de llorar a un muerto, ¿recuerdan? Normalmente es 7 días, pero para Moisés fue 30 días. También una otra persona en la Biblia fue su hermano Aarón, también 30 días. Y versículo 9, Josué es el nuevo líder y sobre él está el Espíritu para guiar la nación. De nuevo, en capítulo 27 de Números estudiamos esto en detalle. Entonces, si quiere leer acerca de eso de nuevo, puede hacerlo en Números capítulo 27. Pero terminamos aquí, versículos 10 al 12, el legado de Moisés. Vamos a leer. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés vivió 120 años y Dios tomó 80 de esos años para preparar a Moisés a guiar la nación de Israel. Imagínense. Dios es súper paciente, ¿verdad? Él tomó 80 años en preparando a Moisés para guiar la nación de Israel. No puedo imaginar, cuando yo tengo 80 años, en ese momento Dios es like, ya, usted está listo. Be like, ¿listo para morir o hacer algo ahora? ¿Verdad? Like, wow. Pero eso es. Él fue príncipe de Egipto por los primeros 40 años de su vida. Y Moisés pensó que estaba listo para guiar a Israel, ¿recuerda? Y eso terminó ¿cómo? En la muerte de un egipcio. Él es like, ya estoy listo. Y es like, no, estoy huyendo de Egipto por Madián. ¿Por qué? Porque él no estaba listo. Después de eso, él pasó otros 40 años más en la tierra de Madián como un pastor de ovejas. Completamente diferente que Egipto, ¿verdad? Él fue aquí que él realmente aprendió de Dios. En la soledad y silencio del desierto, cosas que él nunca podría haber aprendido con una vida de príncipe en Egipto. Es imposible. Pero allá en el desierto, en la soledad, él puede orar. Él puede escuchar la voz de Dios en qué quiere hacer. Fue más preparación para liderar la nación de Israel. 80 años de entrenamiento del Señor para prepararlo a guiar su nación. Finalmente, cuando él tenía 80 años, es like, ya listo. Ahora listo. Moisés fue fiel en caminar con Dios. Él habló con Dios como un hombre habla con sus amigos. Eso es que significa cara a cara. Moisés no puede ver la cara de Dios y vivir. Pero él habla con él como amigos. Él no confió en sus propias habilidades. Él sirvió con humildad, dependiendo en Dios para todo. Es interesante porque muchas veces cuando pensamos en la fidelidad de Moisés y su servicio a Dios, a veces pensamos en las consecuencias de su fracaso, like, wow, qué grave fue eso. Él no puede entrar a la tierra prometida por
este fracaso nada más. Y suena a nosotros o a mí un poco grave. Pero aprendemos en esto, porque yo estaba pensando en esto y Dios me muestra cómo importante es que en cómo representamos a Dios, ¿verdad? Porque en este momento Moisés fue representando a Dios a la nación de Israel. Y por sus acciones y desobediencia fue completamente incorrecto. Imagínense si no hay consecuencias por sus acciones ante toda la congregación de Israel. También por su posición. Las consecuencias son un poco más fuertes. Él pasó tiempo con Dios, escuchando su palabra y la obedeció. Moisés fue devoto al pueblo de Israel. Fue un verdadero pastor dispuesto a entregar su vida por el pueblo de Dios. Fielmente intercedió por la nación. Siempre, Dios 2 veces dice que yo quiero matar toda la nación de Israel y empezar de nuevo contigo, Moisés. Moisés dice, empieza de nuevo conmigo, porque ellos son difíciles, ¿verdad? Entonces, pues él me dice, quita ese problema y empieza de nuevo conmigo. Pero ¿qué pasa? Las 2 veces, inmediatamente, él puso su rostro en la tierra y oró para ellos. ¡Wow! Eso es su corazón. Moisés corrió hacia Dios, no de Dios nunca. Siempre es like, cuando él tenía problemas con la nación de Israel, él estaba corriendo directamente a Dios, diciendo, ayúdame. Moisés, que es un siervo de Jehová, es perfecto, no requiere más, ¿verdad? ¿Cómo le suena este título a usted? Ponga su nombre en esa frase. Jaime, un siervo de Dios. ¿Le gusta? Porque esa debería ser la meta de cada creyente que ha experimentado la gracia de Dios. Pensamos, eso es una bendición, que yo soy un siervo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es suficiente. Simplemente ser un siervo de Jehová. Entregue su vida completamente a Dios. No resista más y Dios será glorificado en su vida. No será fácil, pero tendrá una comunión íntima con Dios que nada podrá igualar. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por el hecho que podemos tener una relación íntima contigo. Que podemos hablar como amigos. Es algo increíble. Señor, ayúdanos a abrazar nuestra posición como siervos. Cuando pensamos en eso, que somos siervos de Jehová, eso trae gozo a nuestros corazones. Yo soy un siervo de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador. Y no hay nada mejor en este mundo. Señor, que estamos fieles en nuestro llamado. Y no importa qué es. Porque cualquier cosa que podemos hacer por nuestro Señor es perfecto.
Señor, que tenemos gozo cuando pensamos en nuestro servicio para ti, porque no existe algo mejor en este mundo que sirviendo al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pedimos por este gozo, Señor, en tu nombre. Amén.